Qué honor la nota que tenemos hoy. Hoy estamos con Federico Braun, es presidente de la Anónima, él es cuarta generación y él es responsable de que la Anónima haya pasado de 265 personas a 12.000. Así que estamos muy contentos de tenerte y te agradecemos mucho. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por invitarme. Además seguidor de la fábrica, ya vio la de Ignacio Noel, ¿y cuál más será? Chernakowski. Uf, las picantes. Muy bien. Bueno, queremos saber todo lo que nos puedas contar y los que nos quieras contar de la Anónima. Bueno, como saben, es una historia muy larga. La Anónima nació en 1908 como la fusión de dos empresas, allá en Punta Arenas, del traste del mundo, digamos, bien lejos, que ya eran empresas bastante importantes porque en esa época no existiendo el Canal de Panamá, todo el tráfico marítimo entre el Atlántico y el Pacífico pasaba por el Estrecho Magallanes y tenían necesariamente que recalar en Punta Arenas, que era un puerto importante. Y estos dos señores, uno vino de Letonia, el otro de Asturias, llegaron a ser un pequeño imperio. La Anónima se fusiona porque una hija de Menéndez se casa con mi abuelo Mauricio Braun y nace la empresa, como decía, siendo grande. Y llegó a tener una flota de buques propia, campos en la Patagonia, y exportaba lana, que era el principal recurso que tenía la Patagonia, e importaba absolutamente, yo diría, todo, básicamente de Inglaterra. Desde comestibles hasta cosas para el campo, todo tipo de mercadería. Como tantas otras empresas, después empezaron a aparecer problemas. Uno, que fue la existencia del Canal de Panamá, que le sacó este tráfico muy importante. El Canal de Panamá, uno cree que se hizo Canal de Panamá y ahí quedó. No, viene creciendo hasta hace poco y ya se está pensando en hacer otro canal. Entonces, la situación, yo poniéndome en la cabeza de ellos, que no vieron el fenómeno que pasaba, porque fue gradual. ¿Eso en qué año fue? En 1908 y el Canal de Panamá es 1914, creo. Pero que tuvo sucesivas etapas. Después, ya más adelante, la Ruta 3 unió a todo el sur por camión, cosa que antes no podías. Y después, bueno, mi bisabuelo tuvo 8 hijos, 48 nietos y no sé cuántos bisnietos. Mi abuelo Braun tuvo 10 hijos, yo tengo 64 primos y tengo 147 sobrinos segundos. Impresionante. Impresionante. Una pregunta que nada que ver, ¿se regala para los cumpleaños o los 147? No, cuando yo era chico, sí. Se cortó. Mi abuela nos recibía a toda la banda. Un caramelito. Con caramelitos. Claro. Gotitas de amor se llamaban. Así que nada, tengo muchas historias. ¿Y qué relación tuviste con tu abuelo? ¿Qué te acordás de él? Bueno, mi bisabuelo Menéndez nunca lo conocí. Nunca lo llegaste a conocer. En 1920. Mi abuelo Braun, yo tenía 5 años. Y mi único recuerdo era una torta gigantesca, como 5 y yo mirando de abajo la magnífica torta. Yo soy sexto mi padre fue el menor de 10 hermanos, que sí que hay una enorme diferencia entre primos míos que me llevan más de 20 años y nosotros mi hermano y yo, que fueron los que finalmente terminamos quedando con la mayoría de la empresa, somos de los menores. O sea, no tenés tantos recuerdos de tu abuelo, sí de tu papá. De mi padre, pero mi padre nunca tuvo una pequeña época que trabajó en la empresa, pero después se fue a otras actividades. Y yo no había ningún legado, no es que había que trabajar en la empresa de la familia. Al revés, para mí, yo soy ingeniero industrial, me recibí, me fui afuera, me casé, me fui afuera. ¿Por qué no había ese legado? Porque no se hablaba de la empresa y además yo ya con ciertos años no veía como un destino de trabajo esta empresa. O sea, no era costumbre ponerle las comidas familiares, hablar de cómo estaba la empresa. Nada, cero, absolutamente cero. Lo único que me acuerdo es que venían algunas veces
cosas, una pata de jamón, por ejemplo, y pues ahí sí, ahí comíamos todos. ¿Y qué fue lo que, Pero, que te despertó para involucrarte, digamos? Bueno, en realidad que yo me recibí, me fui afuera, estuve en un organismo internacional sobre informática. Después volví, trabajé en una empresa que desgraciadamente no existe más, Uliteo, que hacía colchones, almohadas, telas plásticas. El hule, por ejemplo, era de Uliteo. Después trabajé en Australia Líneas Aéreas, que tenía alguna relación con la familia, pero yo ahí entré como subgerente de sistemas, estuve 2 años. Después trabajé en Liquid Carbonic, una empresa muy interesante. Y finalmente en Saint-Briones y compañía, que es fabricante de la sidra real. Pero yo ya tenía en la cabeza entrar a la Anónima. Ah, sí. ¿Pero qué te despertó esa idea? En realidad, los que me instaron a meterme en la Anónima fueron un hermano mío y un cuñado mío. Y un primo mío que me decía: Federico, la Anónima es un león dormido. La verdad que estaba en una empresa que había caído en decadencia. A fines de la década del 50 estaba en una muy mala situación económica financiera. Se transforma en supermercados, pero supermercados atados con alambre. La verdad que daba pena. Una pregunta, ¿ese mal contexto de la Anónima tenía que ver con problemas de organización interna o de contexto sobre el país, por ejemplo? Las dos cosas. Yo diría, un poco haciendo la historia, cuando las empresas son de muchos, no son de nadie. Yo digo socialismo privado, si vos querés. Y eso es lo que había pasado. Nadie tenía interés en la empresa. La empresa fue decayendo en todos. Para que te des una idea muy gráfica, en el año 78, que es el 15 de marzo de 78, que yo tomé la decisión y entré. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 30 años. 15 de marzo de... Del 1978. Okay. Yo me había recibido en el 71. Tuve 7 años trabajando para otras cosas, como les contaba, y ningún tipo de interés en la empresa. Pero me pareció piola la idea de ver que el potencial que tenía, a pesar de lo mal que estaba, pero había tenido una historia muy buena. La gente que se acordaba de la Anónima, se acordaba con respeto, había sido parte de su vida. Y para que tengas una idea de cómo había decaído, no tenía computadora. Las computadoras ya existían en 1978. Manejar retail a mano, imagínense lo que era. El balance se conocía 5 meses después y ya no servía para nada en un país que tiene la inflación que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que me aboqué, era 24/7, además estaba en una mala situación financiera, se había perdido el rumbo. La empresa tenía 11 locales nada más, viejos, góndola de madera, por ejemplo. 11, o sea, vos cuando llegaste eran 11 locales. 11 locales, 265 personas, de las cuales 65 estaban en Buenos Aires, en las oficinas centrales, y 200. Es decir, una de cada 4 personas era head office, digamos, ¿no? O sea, indirectos. Eso, o la relación es 1:30 hoy en día. Pero te ves la eficiencia que hubo que lograr. ¿Y entraste con qué puesto? ¿Cuál fue tu primer tarea? Primero como asesor en sistemas. Mirá, Para en tu empresa. Para entender a ver en qué me metía antes de... y después, al poco tiempo, lo que hicimos, en realidad con este hermano menor mío, lo convencimos a nuestro padre, que era el principal minorista. Él tenía 35% de la compañía, pero no quería pelearse y no quería tener diferencia con sus hermanos. Entonces realmente tenía las acciones, pero no tenía el control, el manejo de la empresa. Cuando le dijimos, dijo, acá tiene mucho sentido tomar el control y hacer las cosas que hay que hacer, que otros, me dijo, hagan lo que quieran. Entonces fuimos con mi hermano y jugamos el estanciero, que para mí es un juego muy educativo. No sé si, bueno... Sí, hemos jugado. Nosotros queremos sacar el juego, el industrial. Entonces, que realmente nadie le daba, no tenía valor en la bolsa que cotizaba de 1942. Ya casi no tradeaba, era una empresa que se iba cayendo. Los convencimos y logramos que mi padre tuviera el 62% de la compañía. Con lo cual ahí entré ya como CEO y como
Mi padre falleció un año después de la compra, pero fue el momento más feliz de su vida, el día que se hizo. Contanos un poco más de ese momento. O sea, ¿cómo lo viste y él, digamos, hoy qué estaría pensando sobre lo que pasó? Yo creo que está feliz hace mucho tiempo viendo cómo las cosas que hicimos, porque él la quería la empresa. Por otras razones fue a parar a una muy buena empresa, que es el Banco de Galicia, y no podía tener una función en otra compañía que no fuera el banco. Nada, como les decía, los primeros meses fue laburar a lo bestia, pero la negociación que me preguntabas, te cambio, mi padre tiene unas acciones, unos campos en la Patagonia por acciones de Patagonia, te cambio unas acciones de Austral y así llegó a ser el 62%. Okay. Y todo se hizo en armonía, festejamos en la casa de mi padre con todos los que habían actuado, y todo el mundo contento porque tenía lo que le gustaba tener y no algo que para la visión de muchos se iba. O sea, tu familia en ese momento estaba muy diversificada y como que repartieron entre la familia. Cosas compraron que un tenían. desafío. Pero No compraron tíos una míos y primos míos que tenían acciones canjearon por cosas que tenía, otras cosas que tenía mi padre. Aconcagua, compañía de seguros, que después fue comprada por Mafre. Sí, activos importantes. O sea, tu padre ya era muy exitoso. Mi padre fue muy exitoso, no sé si tanto en la ejecución, pero era un buen accionista y sabía ver dónde le convenía estar. ¿Cuál era el potencial que veías? Vos veías una empresa con muchas ineficiencias. Lo primero era tomar posesión, digamos, tener una mayoría accionaria, pero ¿cuál era el potencial que veías? ¿Para qué te metías en eso? ¿Qué es lo que...? Porque yo miraba, lo que hice antes de entrar a la empresa, leerme todos los balances, y decía yo, pero ¿por qué siguieron con los barcos? Tardaron mucho en tomar la decisión correcta, que era vender los barcos, y así muchas otras cosas. Pero el corazón de la empresa y el cariño que le tenía a la gente, la historia que había atrás, era valiosa. Y la gente era gente buena, que lo que le faltaba es que le prestaran atención al negocio. Siempre cuento que lo que hacía era recorrer todas las sucursales, era más fácil en esa época, y un gerente de muchos años me dice, yo tengo contado que desde que usted entró, me dice, ya vino 8 veces, y nunca antes me había visitado el presidente de la empresa. Entonces, para que vean, y yo creo que hay mucho de eso en Argentina, que hay muchas empresas que pueden ser rescatables cuando uno le pone muchas ganas, inteligencia y... No, y también lo que vos decís, un poco de desapego, porque a veces la costumbre, el hábito, el amor porque tenemos nuestras compañías que hizo nuestro abuelo, nuestro padre, nos dificulta o ralentiza en decisiones que, como vos decís, hay que tomarlas para el futuro de la compañía. Uh-huh. Eso me pareció muy interesante lo que dijiste. Era como obvio que había que vender los barcos, perdieron mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué otras decisiones en la compañía encontraste de esa forma? Cuando yo entré, yo siempre digo, después si quieren nos explayamos más, que los factores del éxito de cualquier organización son 3. Una clara estrategia, saber dónde estoy parado, dónde quiero ir, en qué negocio quiero estar. Segundo, lo táctico, la gestión. Básicamente, tener buenos sistemas, tecnología, en el caso nuestro, logística, etcétera, etcétera. Y last but not least, tener un buen clima laboral, que la gente que trabaja en esa organización tenga alineados sus intereses con los intereses de la empresa. Pero las tres son necesarias, ¿no? Y acá no pasaba nada de eso, estaba todo mal. Eran 11 supermercados, habían comprado 2 campos en Corrientes para desgravar impositivamente. Y yo preguntaba, pero si perdemos plata, ¿qué es lo que tenemos para desgravar? Un edificio en calle Corrientes y Medrano, de 104 departamentos, y cuando yo entré estaba hecha la estructura, que es solamente el 20%. Y para hacer eso se pedía prestada con la circular 1050, que ustedes no pueden acordarse, pero era hiperpositiva. Entonces, vos veías mes a mes cómo los intereses subían por el ascensor y el edificio... No lo ibas a poder pagar nunca. No, era un clavo remachado. ¿Y qué hiciste con eso? Y que eso primero traté de venderlo. Todo lo que más me decían es, bueno, yo pongo en mi valor agregado. Nadie te lo compraba.
La verdad que logramos mejorar las finanzas. Hubo de las tantas crisis en 81, una que jugó a favor, como pasa tantas veces en Argentina, que Tequilazo. la A33, te daban 33 centavos de dólar por cada dólar que estabas endeudado. Bueno, se pudo sanear las finanzas, terminarlo al edificio, canjeé 6 supermercados por un supermercado en Chacabuco, 6 departamentos, perdón, por un supermercado en Chacabuco, y al poco tiempo vino uno de Chivilcoy y me dijo, yo también quiero, y vendí otros 3 supermercados por un supermercado en Chivilcoy. O sea, 3 departamentos por otro supermercado. Eso quiere decir que con 9 departamentos te quedaste con 2 supermercados. Con 2 supermercados. Y después alquilamos y vendíamos, es decir, nos sacamos todo hace muchos años. Esto estoy hablando hace mucho tiempo. Pero Federico, vos decías que había 3 claves para el éxito y una era la estrategia. Entonces, tener clara la estrategia. ¿Y cómo sabías delimitarla si tu familia venía del mundo de los mercados y vos pasabas ahora a la economía real, al barro? A ver, uno de los supermercados estaba en Resistencia, Chaco. Con lo cual no teníamos ninguna logística, no teníamos nada. La logística era toda tercerizada, era tremenda. Pero entonces sacarnos todos los clavelitos de encima y poner foco en los supermercados, que fue un muy buen momento, porque recién el supermercadismo empezó a crecer en esa década. En ese momento los supermercados tenían solamente el 18% de consumo masivo. Y crecimos. ¿Hoy cuánto? Hoy es otra de las cosas que son tristes. Habiendo llegado al 50% en la década del 90, hoy bajó al 33% y creo que hemos ganado 2 puntos en estos. Porque ¿quién se comió ese mercado que falta? La informalidad, básicamente la informalidad. Cuando uno ve que un Walmart se va del país, cuando Falabella cierra, cuando nada. Y cuando hay una competencia desleal tan importante, la gente. O sea, la competencia desleal más importante que ustedes tienen es la informalidad. Es la informalidad. Y las cooperativas. Ustedes saben, las cooperativas no pagan impuestos. Y yo me pregunto, ¿por qué una cooperativa no paga impuestos? Sí, la verdad que es difícil de entender. Pasa que hay yo creo que hay en parte de nuestra argentinidad, o muchos argentinos que creen que el Estado hace las cosas mejor que el privado, y una cooperativa es de alguna manera una cosa que no es de un dueño, sino que de muchos dueños. Pero que no tiene que ver con el Estado, sino con una construcción colectiva. Con una construcción colectiva, pero que para mí no tendría por qué, salvo quizás algunas cooperativas en algún estadio, como uno hace con las pequeñas empresas, que tiene que ayudar. Pero cuando vos sos grande, ya llegaste a un punto, no tiene por qué existir esas ayudas del Estado. Muy interesante. La Marina tenía una cadena de supermercados, Sados, también muy antiguo lo que estoy contando, llegó a tener varios supermercados, muchos en la Patagonia, terminaron quebrando y teniendo que vender al mejor postor esos supermercados. Para volver a la historia, vos dijiste, bueno, teníamos una sucursal en Chaco, no iba con nuestra estrategia, era un clavo para nosotros, nos decidimos enfocar en supermercados y además ya en ese momento fuiste a la región, que es el sur, ¿ustedes son fuertes ahí? ¿O cuándo fue eso? No, eso de entrada, el día primero decir, ¿dónde? Ustedes ya estaban, pero dijiste, pará, focalicémonos, sigamos focalizados en el sur. Totalmente, es decir, y fuimos creciendo de sur a norte. En ese momento era Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero para decir, Tierra del Fuego teníamos un local, hemos venido viejos, mal atendidos, con góndolas de madera. Me daba vergüenza. La primera visita que hice a Tierra del Fuego, una faja. ¿Sí? ¿De qué? Por intervención del clausurado. Con un señor que medía 2 metros. Me estaba esperando, sabía que me dice, ¿usted vio lo que está vendiendo? Y me mostró azúcar con caca de ratas. No me digas. Entonces ahí fue que yo dije, mirando para arriba, esto lo voy a cambiar, ¿sí? Pero bueno, esto para darte una imagen de lo que era el abandono de una empresa, porque como digo, cuando es de todos, no es de nadie. La famosa frase, el ojo del amo engorda el ganado, es absolutamente cierta.
Por eso no creo en otras cosas. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo expandiste ese negocio? 265 personas a 11.000. ¿Qué más fue pasando? Apenas crecimos mucho, apenas pusimos orden en la compañía. Sí. A los 6 meses teníamos una computadora y teníamos varios sistemas desarrollados. Yo me vine conmigo con una persona que en Australia había hecho todos los programas en COBOL. En esa época, para ustedes también es historia antigua. Y teníamos los sistemas básicos, especialmente todo lo que hace al manejo de la mercadería. Y empezamos a mejorar, empezamos a gozar de crédito. Los proveedores no tenían crédito. Imagínense un supermercado que no tiene crédito. Entonces, y después, ya en el año 85, compramos un competidor nuestro que era mucho más grande que nosotros. Ahí dimos un salto. ¿Quién era? Talsa, Tiendas y Almacenes Lausen, Sociedad Anónima. O sea, era un argentino. En Argentina, la familia Lausen. ¿Y dónde estaban? ¿En qué provincia? Tenían un local en Bariloche espectacular, que lo seguimos teniendo. Uno en Comodoro, que es el más grande de la compañía y hasta hace poco era el que más vendía. Y después un local en Bolsón, un local en Esquel, y algunos los cerramos, pero lo que valía muchísimo, además era nuestro competidor, era mayor que nosotros. Mayor que ustedes, sí. O sea, ese es un hito. Claro. Eso para mí fue un salto tremendo. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo fue eso? Porque ya gozábamos de crédito y habíamos logrado ya para esa época salir de activos, algunos muy importantes, que eran algunos terrenos que teníamos en Comodoro, por ejemplo, los vendimos muy bien, no podía creer. Comodoro era muy importante en esa época. ¿Y ellos venían en baja y ustedes en subida? Ellos habían tenido, el presidente había sufrido un rapto, entonces la familia estaba mal, y otra empresa que tenían de compresores les iba mal. Fue una situación bastante difícil, que nosotros tuvimos la suerte de aprovechar. ¿Y cuáles fueron las dificultades de desarrollar un retail en lo que es la Patagonia? ¿Cuáles son los desafíos que tiene y cómo se caracteriza al consumidor? ¿Es lo mismo en todo el país? ¿Tiene otro...? Yo creo que los seres humanos somos muy parecidos. Es las circunstancias que nos hacen distintos, las culturas nos hacen distintos. Pero un supermercado es algo que además era el negocio moderno. Era el haber pasado de ramos generales, que era una forma de venta antigua, al supermercado. El supermercado tiene una gran ventaja, o varias veces. Lo caracteriza, uno, el autoservicio. El cliente se sirve por sí solo. El único contacto que tiene es después con las cajeras, digamos. Segundo, es un espacio donde vendo de todo. Entonces uno encuentra todo tipo, y a la gente le gusta el autoservicio, elegir lo que quiere y no como era un negocio tradicional en un almacén. Y entonces, por eso el supermercado nace en la crisis del 30, porque nace con bajos precios. El tipo que se da cuenta que vendiendo volumen puede vender más barato y ganar más plata. Y eso es algo que para los argentinos no sé cuán está internalizado, ¿no? Que la clave es lograr una escala suficiente para ser eficientes. Por ejemplo, un error grave de la compañía, que le ha ocurrido a otros, es producir el supermercado se ponga a fabricar. No es la marca propia, la marca propia te la hace un tercero, claro, que es eficiente fabricando. Como vos. ¿Sí? Como vos o tantos otros. El supermercado vendés mucho de algunas cosas, pero de otras cosas no tenés una escala, y menos para poner una fábrica. Ustedes me pueden preguntar, pero ¿por qué nosotros tenemos frigoríficos? Exacto, ustedes son industriales también. Estamos industriales. Año 2002. Un brote de aftosa y un frigorífico que se puso a la venta, también en muy buen precio. Entonces lo alquilamos con opción de compra. Pero antes de tomar esa decisión, la verdad que sabiendo que esto es muy, muy riesgoso, si vos tenés que venderle a un competidor tuyo, no es agradable, no te va a ir muy bien. O sea, porque no va a confiar en vos.
No, porque no tenés escala y el tipo dice, yo a este lo aprieto todo lo que puedo, ¿no? Natural, el competidor mío. Pero la espalda era la anónima. Vos eras Claro, fuerte ya. Ya era fuerte, ya teníamos un volumen tal que podíamos, con la escala del frigorífico que estamos comprando, dos cosas. Vender en la Argentina, vender solamente en la góndola anónima, y tenés la ventaja de la exportación. Y esto lo hace muy virtuoso, porque es raro, pero hay ciertos cortes que la gente no valora en la Argentina, o valora menos que lo que valora el mercado internacional, y viceversa. El asado con hueso, primero que no podés exportar, pues no podés exportar hueso, pero en otros lados no lo aprecian. Nosotros lo apreciamos, es cultural eso. Y además la Patagonia es zona libre de aftosa, con lo cual teníamos que comprar un frigorífico en condiciones con la misma característica de un frigorífico de exportación, para que pudiera ir la carne sin hueso. O sea, en el 2002 ustedes compran ese frigorífico. Compramos un frigorífico en Salto y le ponemos la mejor tecnología. La verdad que cambiamos él tenía buenas condiciones de frío, pero le agregamos más tecnología y con calidad, de forma tal de poder exportar y al mismo tiempo ofrecer el mejor producto posible en un país donde la carne es el principal atractivo que tiene ir al supermercado. Es el producto que más se vendía, porque se está consumiendo bastante menos Pollo, carne. ahora. Cuando yo entré a la Anónima se vendían 89 kilos per cápita por año de carne vacuna. O sea, cuando arrancaste. Cuando arranqué. 89 kilos. 89. 5 de pollo y 1 de cerdo. Hoy se venden menos de 45 o 45 de carne vacuna, 45 de pollo y casi 20 kilos de cerdo. Contento Joaquín. Sí, vino Joaquín de Gracia y estaba chocho por eso. Fue una buena decisión entonces haber comprado. Fue muy el buena frigorífico. decisión. Si bien en los últimos años es muy difícil, los frigoríficos en general no nos está yendo bien. ¿Y te seguirías metiendo en otros sectores de la industria? En principio no por Ok. todo lo que te decía antes. Ten mucho cuidado de creer que tenés el volumen suficiente para que tenga la escala suficiente para ser competitivo. Ahora volvemos a la parte del supermercado, pero vos tenés 2 frigoríficos, ¿después compraste otro? ¿O es parte de lo mismo? No, compramos uno en el 2002 en Salto, provincia de Buenos Aires, y uno en La Pampa, que era nuevito y había cerrado por problemas también del negocio de exportación, y eran muchos socios y no se ponían de acuerdo. Lo terminamos comprando en muy buenas condiciones. Y a ese le pusimos la mejor tecnología. Dijiste que no estaba yendo bien. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la dificultad que estás encontrando? Desde hace muchos años China, que había sido una aspiradora de carne y de carne de vaca, que acá no valía nada, te pagaban $3.000 o hasta $4.000 la vaca. Entonces tu ecuación cambiaba totalmente. Y entonces, con además aranceles a la exportación, impuestos a la exportación, los derechos de exportación, y condiciones complicadas, hicieron que la exportación fue muy complicada todos estos años. Seguimos exportando para mantener un volumen, pero... O sea, ¿cuál fue tu mejor época de Expo? De Expo fue 17, 18 y 19. Fueron muy buenos años. Básicamente por el fenómeno China. China tenía una demanda espectacular. Esos años traccionaba a lo loco. Pues China se pinchó mucho el consumo. Ahora puede ser que vuelva. No sé si han leído que China va a insuflar el consumo, porque están con un poco una crisis más que todo por el real estate, pero entonces China pinta mejor a futuro. Y de tu Expo actual, o sea, ¿qué porcentaje del frigorífico va a mercado interno y qué porcentaje va a mercado externo? Y si el externo lo ves bien o habría que mejorar algo para, no sé, mejorar. Yo creo que depende mucho de los mercados. Vos no fijás precios. En Argentina el mercado es infinito, el mercado de exportación. Sí tenemos, está mejorando el precio de Europa, ha mejorado bastante, pero
todavía no les juntás, no podés ganar. Trabajando en blanco no podés ganar plata. En la Expo. En este momento no hay nadie que esté ganando plata. Pero esto te puede cambiar para bien China, porque además el otro día nos habilitaron para exportar hueso. El hueso que acá no vale prácticamente nada, es para comida para animales. Abrió eso y probablemente abran los chinchulines, que lo pagan muy bien. Quiero hablar de tu empresa, pero quiero salirme 5 minutos porque me imagino que esta entrevista se la van a reenviar muchos dueños de almacenes o de kioscos, pero bueno, pensando en almacenes. Si te pudieras poner un segundo en el zapato de ese emprendedor, de ese almacenero, ¿qué consejo le podrías dar para que crezca, para que se expanda? Bueno, para mí el comercio existe desde hace miles de años y todos tenemos algún nicho para trabajar. Por ejemplo, la cosa personalizada. Un almacenero que además tiene el oficio puede lograr una clientela, tiene horarios más flexibles, no tiene un gremio que a veces lo presiona, es decir, tiene su lugar. De hecho, insisto, solamente el 33% del consumo masivo es supermercado, cuando en Chile es el 75%. Y es un poco por lo que hablábamos antes, lo difícil a veces que es competir con la informalidad. Hoy, yo recién me anotaba, vos tenés supermercados. Hay algunos que estamos viendo que van hacia un mayorista. Ya había mayoristas y hay cadenas importantes que están haciendo mayoristas. Después tenés los de barrio, chinos, que es lo que vos decís, lo relacionás más a la informalidad. Después tenés Mercado Libre. ¿Cómo se posicionan los supermercados frente a este gran desafío que hay? ¿Y cuál va a ser la estrategia que toman, no sé si individualmente o en conjunto, para los próximos años? Si hay algún sector competitivo que no se pueden poner de acuerdo, somos nosotros. La gente cree que uno puede ponerse de acuerdo en a qué precio vender el azúcar. Supongamos que hacemos un acuerdo, o si hicieron un acuerdo, salgo y digo, muchachos, incumplamos con el acuerdo. Es imposible. Tres comerciantes. O sea, esa hipótesis que algunos creen es falsa. Es absolutamente falsa. En el comercio, imposible. En los frigoríficos han habido, pero también, yo estoy en la Cámara, nosotros estamos en la Cámara ABC, que es la Cámara de Exportadores. Cada tanto, pero pongámonos de acuerdo. Yo te miento, si te digo que me pongo de acuerdo, sabé que yo soy el primero en que voy a incumplir el acuerdo. Bueno, queda claro para que no se junten, porque al pedo. Yo lo aprendí, el otro día lo recordé. Yo no sabía lo que era un supermercado. Cuando tenía 30 años me fui a Económicas, a la Facultad de Económicas, a ver si había algo. Lo único que encontré es un paper de Juan Carlos de Pablo, el profe, que es un capo. Yo lo tuve de profe también. ¿Lo tuviste de profe? Una vez me echó de la clase, me acuerdo hasta el día de hoy. Jodido, ¿eh? Por algo será. Sí, seguramente me lo merecía. No, pero es un tipo muy, muy inteligente. Que cuando sabes de lo que es un producto rígido, de precio rígido. Era la carne vacuna. Pues cambiaba el precio, la gente seguía consumiendo esos 89 kilos de carne. Cuando vos vendés ese producto, es el producto más elástico al precio. Si yo quiero vender un precio superior al precio del mercado, no voy a vender nada. Porque la gente, primero que quiere, es donde tiene que cuidar más el mango, y tiene todas las posibilidades de recorrer y se acuerda de ese precio. Incluso con inflación, no te compra nadie. Entonces, la conclusión, ¿por qué los supermercados hacemos ofertas muy agresivas en carne, frutas y verduras, especialmente en papa, en las cosas masivas? Porque ese es el precio, azúcar, los precios que todo el mundo recuerda y todo el mundo necesita de ellos. Entonces, ¿es mayor el margen del Estado en el precio final que el del comerciante, que el del supermercado? ¿Es verdad que el margen del Estado es el 50% de los impuestos? A ver, depende de la categoría, pero que hay, piensen, ingresos brutos, que se pagan toda la cadena, si se va acumulando, que además el último eslabón que somos nosotros pagamos el 5%.
Entonces ahí tenés de ingreso bruto, debes tener, depende de la categoría, 10, 15 a 20% de solamente un impuesto. IVA, 21%. Sí. Tasas municipales. Estamos viviendo una locura. Están de moda. Están de moda porque algunos vivos se dio cuenta de que una tasa, que es un servicio, seguridad e higiene, es el servicio de ir a inspeccionarnos y si no tenemos cosas bien, ponernos multa. Ahora, algunos dijeron, yo los supermercados lo voy a porcentualizar. Y parece poco, 0,5, 1, 6% lo anuncio el otro día. Yo me volví loco. Nosotros, para darles una idea, ustedes son empresarios. Viene un señor y me dice, yo le hago tengo un terreno, tengo una empresa constructora, le hago el supermercado. Y usted me paga un alquiler. Perfecto, negociemos. ¿Cuánto le pago? 1,5%. Los supermercados, acuérdense, venden mucho, pero márgenes chiquitos. Y viene un municipio y me dice, me cobra 4 veces el costo de capital. O sea que me gusta ese dato. O sea, por lo general, ustedes no tienen todos los activos, a veces pagan el alquiler. Y cuando pagan el alquiler, pagan el 1,5% sobre la facturación. Nosotros, yo te puedo traer, no digo que todos los locales, todos los supermercados paguen el 1, depende del lugar, tamaño, calidad de la obra, lo que sea. Pero te puedo mostrar 3 casos de gente que vino, porque no la fui a buscar yo. Vino y dice, Ahora, ¿y qué te dicen ellos? Dice, che, a mí me pagas el 1,5, ahora vas a pagar el 6. No, es que no, el que putea soy yo, ¿no? Él no tiene que pagar. La ecuación le da bien. A lo mejor si hace un razonamiento de largo plazo, dice, bueno, algún día este señor no me va a poder pagar, se va a fundir si paga 6% por una tasa. O sea, el aumento de las tasas municipales pone en jaque al sector. Absolutamente. Es una locura. Porque además sumale 5% de ingresos brutos, 1% de impuestos a créditos y débitos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay doble imposición porque toma la misma base imponible. Nosotros muchas veces hablamos de la competitividad y la productividad diciendo que la competitividad es lo que hacemos, la productividad es lo que hacemos puertas adentro de nuestras fábricas y que cuando el producto sale de nuestras fábricas se vuelve no competitivo. Muchas veces en ese salir de nuestras fábricas, el producto por diversos temas que están relacionados a la infraestructura, los impuestos, el acceso al crédito y otras cosas, se encarece. Hay veces que gente de la sociedad le echa la culpa por el precio de los productos a los industriales. Vos estás mencionando claramente que hay un montón de cosas que encarecen que no tiene que ver con los industriales. ¿Cuál es la visión del sector sobre los industriales? Primero te hago una aclaración. Con el que más se enoja el consumidor es con nosotros. El cartero somos nosotros, el que damos la mala noticia somos nosotros. A mí me ha pasado yo estaba caminando en el supermercado y una señora que venía con el carrito lleno me decía, baje los precios. Me decía, señor, 15 minutos después salía a los pesos. Abrazo. Me entendió. Si nosotros podemos ser responsables del margen que tenemos que aplicar. Pero todo lo otro viene de antes. Y ahí tenés el costo laboral, que yo siempre cuando hablo con algún gremialista, una cosa es el salario de bolsillo, y otra cosa es el costo. Vos sabés muy bien las cargas sociales que paga el industrial, el comerciante, y lo que paga la persona, que hace que lo que cobra en realidad sea muchísimo menos del costo laboral. Y ahí hay una cantidad de seguros y cosas que se han inventado con el transcurso del tiempo. Entonces, eso es algo que si queremos ser competitivos como país, tenemos que hacer reformas en lo laboral, reformas impositivas, para lo cual hay que bajar el gasto, etcétera, etcétera, y reformas previsionales, que es un gasto importante del Estado. O sea, ¿crees que una modernización laboral impactaría directamente en los precios en la góndola? No tengo... Bueno, a ver, si vos un día... Ustedes saben lo que es la curva de Laffer. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice la curva de Laffer? Que vos al principio ponés un impuesto, supongamos ponés impuesto a lo... Supongo que vamos para atrás en la historia, ingresos brutos. Pongo 1%, es pagable, lo paga todo el mundo, si además tenés una cierta supervisión por parte y si no hay excepciones, llega un momento que cuando llegás al 5%, se va. Muchos dejan de pagar. Yo siempre o sea que se reduce la base de recaudación. Con lo cual, entonces, ¿qué tiene que hacer Argentina? Tiene que bajar
si quiere gradualmente o que se tome el tiempo y al mismo tiempo combatir la evasión y la elusión, que es lo que comentaba yo. Que son consecuencias de un sistema que no funciona. La elusión, que son las excepciones que se hacen, en el caso concreto, en el caso de las cooperativas, yo no lo puedo entender. Claro, estás a nada de vos armarte una cooperativa y chau. ¿Lo pensaste? Lo pensé, pero no. La armamos puedo. acá entre la mesa. No lo puedo hacer. Yo te iba a preguntar por el e-commerce. Tommy habló un poco lo que se tardó 10 años en crecer en el share de e-commerce. Con la pandemia se logró en pocos meses. Increíble. ¿Cuál es tu visión al respecto con el retail y el e-commerce, esa sinergia? ¿Y cuál es el futuro para vos? Yo esto, como te podrás imaginar, hace años que... Yo me acuerdo a fines de la década del 90, que apareció Internet, y apareció una empresa en Estados Unidos llamada Webvan. ¿Cómo? Webvan, que el propósito era entregar desde 1 kilo de azúcar hasta un automóvil en la casa del cliente. Es decir, va a ser e-commerce. Bueno, duró 6 meses, llegó a valer $10.000 millones y se fundió a los 6 meses. Y todavía al dueño o al CEO lo están corriendo por todos lados. No era el momento, obviamente. Además, en el caso nuestro, pensá que estábamos en el sur, en el medio de la nada, que alguien me desafiara con el e-commerce. Bueno, ese momento llegó. Un día, Marcos Galperín, al cual lo conozco mucho, llegó. Así que tenemos competencia. ¿Qué hicimos? Desarrollamos nuestra propia, lo que llamamos la Anónima Online, que tiene una cantidad de ventajas, que es básicamente surtido, creo que con algunos de ustedes hablaba. Vos podés tener un surtido enorme, cuando el supermercado, no tanto el hipermercado, el supermercado tiene un surtido limitado por el espacio. Nosotros, por ejemplo, vendíamos muy bien colchones y almohadas, pero podíamos exhibir 5 colchones, 6 colchones. Ahora tenemos todo por internet y hacemos lo que se llama la venta verde, es decir, lo compramos cuando ya la venta está hecha. Calzado. Calzado. Claro. Es espectacular. Espectacular. ¿Y qué porcentaje de una empresa como la de ustedes hoy ya representa la venta online? La venta online en lo que es non-food, que es lo que acabo de describir, llegó al 4%, está entre el 3 y el 4%. ¿A cuánto le apuntan, por ejemplo? ¿Cuál es, en esta estrategia que vos tenés en los próximos años, a cuánto la ves llevar? No creo que mucho más, es mucho el 4%. Un montón. Un montón, porque además vendemos en el físico. Entonces, yo lo que digo que también es muy virtuoso tener las dos cosas. Hay sinergia, porque el Mercado Libre puede ir a cualquier lado, pero no tiene la atención personalizada que podemos tener nosotros. Y eso verse las caras y conocerse tiene mucho valor. O sea, tu visión es que el consumidor va a seguir valorando el autoservicio, el ir al lugar, el elegir en el lugar. Pero al mismo tiempo, si tiene, especialmente en non-food, tiene algún problema, tiene alguien con quien hablar, tiene alguien que lo puede guiar, que lo puede ayudar, para lo que sea. Entonces genera una relación mucho más humana, si vos querés. Entonces tenemos la ventaja que además que tiene la opción, si quiere comprar en el físico, tiene el físico, y cierto surtido lo tiene, que lo estamos cada vez haciendo crecer más. Pero, por ejemplo, podríamos vender en cualquier lugar del país. Hemos empezado por vender en los lugares donde estamos. Región. Por ejemplo, muy a nivel organizacional, en una empresa como la de ustedes, el sector online, ¿cómo está conformado? O sea, ¿tuviste que armar un equipo específico? ¿Hay otro equipo que hace las dos cosas a nivel organizacional? No, es un equipo específico, pero con mucha, no es que tuve que tomar gente, algunos tomaban fuera, por supuesto, porque no teníamos las competencias, pero muchos son gente que estaba ya de antes, porque tenés que conocer de productos, tenés que la relación con compras, es parte, no hicimos una empresa aparte, es una sección nomás, y que tenga las tecnologías ágiles, y es fascinante, ¿no? Las cosas que puedes hacer. Es fascinante, vos fuiste parte de ese proceso de transformación digital como presidente de la empresa. Sí, ¿Qué esto parte? nació hace 8 años. Y nada, como te digo, me parece fascinante.
aunque es distinto, digamos. Imagínate un pueblito perdido en el medio de la Patagonia. La gente que compra online es mucho menos, o le Que da acá en mucho Buenos menos Aires. valor al que está en New York o está en Buenos Aires. Claro. O sea, hay gente que no quiere ir más al supermercado, que tiene su tiempo, su cabeza, lo que sea. En cambio, ir Tal cual. a una anónima en el medio de estos pequeños pueblos es un paseo, tiene una cantidad de cosas. Yo quería saber si van a venir a Buenos Aires. Y voy por ahí. Yo no digo que no, pero no es prioritario. Mientras tengamos para crecer en estas pequeñas y medianas ciudades del interior, preferentemente en la Patagonia, esa etapa ya la cumplimos, ya no nos quedan ciudades. Estamos en Tolwyn, que es una ciudad de 5.000 habitantes, y nos va muy bien. Pero tenemos mapeado todos los lugares que queremos ir, que nos permitiría duplicar la venta de la compañía. ¿En qué provincia? ¿Te acordás en cuántas provincias están o en cuántas ciudades o ambas? En 10 provincias, 80 ciudades, 10 provincias. Tremendo. Con un propósito de ir cubriendo todo el país. ¿Y quién es y cómo trabajan la expansión? O sea, ¿cuál es el trabajo de este mapeo? ¿Quién lo hace? Y por ejemplo, vos decís, che, mi plan es a 10 años de tener cuántas ciudades, dijiste duplicar. Pero ¿cómo es el mapa de la Argentina? ¿Cómo lo trabajan? Aunque la gente cree que hay expertos en... ¿No es así? No, sale mucho de abajo hacia arriba. Y ahí es una cosa cultural. Bueno. Nuestros gerentes aman la compañía, viven en esos lugares y se enteran y saben perfectamente bien y hacen una sugerencia. A eso le agregamos una visión, incluso hemos contratado a Boston Consulting Group, más que todo para ratificar la visión que teníamos en esta estrategia de pequeñas y medianas ciudades. Estamos en Neuquén, que ya tiene 600.000 habitantes, cuando sumas Neuquén, Chipoleti y Centenario, que son ciudades satélites, es una gran ciudad. Pero nunca digo que no, porque algún día vamos a cumplir con eso. Yo no estoy, pero vamos a cumplir con ese objetivo que nos daría poder duplicar la compañía haciendo lo que sabemos hacer. Una gran ventaja nuestra son los años, la identidad. Esto que estoy escribiendo, un día me encontré con un experto, y dice, ustedes lo que tienen es identidad. Uno dice, si la conocen, la anónima es algo distinto. Y nuestro lema es, somos mucho más que un súper. Bueno, en realidad somos mucho más que un súper por los frigoríficos, todas las cosas que les contaba. Hay una más que, ¿cómo era la feteadora? Feteado de quesos, jamón, que eso lo hacen ustedes internamente también. Nosotros recibimos barras de queso y es una cosa, un proceso casi todo automático, donde hace la feta y lo Pero empaqueta. ¿ahí le vendés a terceros también? No. Todo interno eso. No. Lo que dije, conceptos que yo nunca le tenga que vender a terceros, porque me estaría equivocando. Y más cuando la marca La Anónima, ¿quién la va a vender? No le puedo vender la marca La Anónima, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces no sería un error estratégico salir a producir o tener que vender a terceros. Hablaste de la importancia de la cultura. ¿Cómo haces un seguimiento de eso que es tan importante en una empresa? ¿O qué recomendación podrías hacer a aquellas pymes que quizás nos están viendo? Hemos generado una cultura básicamente de tener muy claro el propósito de la compañía, los valores de la compañía, y para resumírselo, estamos en el proceso de calificar como empresa B. Nos importa el triple impacto, es decir, ganar produciendo productos y servicios o vendiendo. Segundo, el tema del tema social, estar cerca de cada una de estas comunidades. Hemos hecho planes, por ejemplo, compra de productos locales. Creemos que eso genera una cantidad de beneficios. Y tercero, el tema ambiental. Cuando compramos un producto local, estamos comprando un producto con el cual ganamos más plata, es más fresco en caso de una fruta o una verdura, y menos costo de flete, estamos contaminando menos el medio ambiente y dando trabajo local. Entonces, ahí es una triple
triple banda. Perdón por esto, pero nos voy a criticar, porque nosotros como empresarios pyme siempre nos hacemos como que somos los que tenemos mayores problemas, que tenemos que cubrir el banco, que los impuestos, que lo otro. Y entonces pensamos que quizá alguien con 11.000 empleados, con 5.000, tiene menos problemas que nosotros porque tiene la parte económica resuelta. Menos, pero más grande. Yo te quiero preguntar si entonces vos me podés decir que no es fácil ser Federico Braun y por qué. Porque, como te decía, si vos pagás todos los impuestos, se hizo un trabajo en la Cámara de Comercio hace muchos años. Hoy debería ser peor. Dos comercios, uno que paga todos los impuestos y otro que no paga ninguno. Este señor puede vender 35, comprando al mismo precio, puede vender 35% más barato. Es una bocha, ¿sí? Entonces la informalidad y el tamaño de informalidad que tiene el país es una desventaja desde el punto de vista competitivo. ¿Y tu día a día es tan complicado como el mío? Yo quizás tengo menos preocupaciones, pero más grandotas. Claro. Y te digo, nos agarraron varias crisis. ¿Y qué es lo que te quita el sueño vos? Ponele, ¿cuándo es que te pasa eso de despertarte? O si te pasa, capaz que no, capaz que sos un hombre zen y no, pero ¿qué es lo que te genera poner ahí desesperación? ¿O qué es lo que más incertidumbre te genera en tu día a día o en tu trabajo? Bueno, te puedo decir en las crisis. Año 2002. Nosotros teníamos una deuda en dólares. De un día para el otro se multiplicó por 4 y la venta en pesos se mantenía igual. ¿Qué hiciste ahí? Nada, le dije, yo no te puedo pagar. Justo nos vencía. En diciembre del 2001 nos consiguieron la primer cuota de $12 millones era. Mamma mía. Les avisé a los banqueros, que eran varios, no les puedo pagar. Así de fácil. ¿Te concursaste? No, porque ahí donde vale tu historia, tu track record, digamos, que me acuerdo que me dice Federico, tranquilo, yo no te voy a pedir que me pagues mañana, está vencido esta cuota, pero a vos te podemos esperar. En 2004 habíamos pagado uno arriba de otro, algunos con quita, pero habíamos pagado toda la deuda que teníamos en dólares. ¿Cuándo más tu empresa y vos sufrieron muchísimo? Algunos conflictos gremiales muy complicados, muy complicados. ¿En qué año? ¿Y a qué se debían? Estuvimos en Comodoro, uno muy pesado, normalmente te hacen lío en diciembre, que es cuando sos más vulnerable. Estuvo 7 días cerrado y batalla campal, muy feo. Y nos pasó en Bariloche años después. Esto de Bariloche fue justo antes de la pandemia, el año anterior a la pandemia. No es fácil. Y después un tema, bueno, que habíamos vendido con facturas apócrifas. Entonces, nosotros recibimos 60.000 facturas por mes. Hoy debe ser más, en ese momento 60.000 facturas por mes. Había 4, uno era un camionero que se había salido de la base de datos, en su momento estaba formalizado, se había ido a la base que tenés que chequear y cosas así ridículas. Y ganamos en primera instancia, perdimos en primera instancia, apelamos, finalmente nos dieron la razón y quedó. Pero esos son momentos donde estás intranquilo. La verdad, con todo esto que digo, que no hacemos nada en blanco, que nos digan que vendemos apócrifas, compramos facturas apócrifas, la verdad. Toma de pelo. Y te digo, en plena pandemia, Venado Tuerto, salir por televisión, que vendíamos carne podrida. Sí. Y con el intendente del Venado Tuerto, que después nos hicimos amigos, denunciándome. ¿Leonel? Leonel. Piola, Leonel. Piola, pero en ese momento. Fue un malentendido. No, tenían razón. La pandemia produjo una cosa muy loca, que la gente salió a comprar como loca, entonces se aceleró la venta, los sistemas medio en automático responden a esa aceleración. Entonces, ¿qué nos pasó? A la semana se juntó una pila de carne
y el gerente no hizo lo que tenía que hacer, denunciar que íbamos a tener problemas para quemar esa carne, destruir la carne. No siguió el protocolo que tenía, entendible por la... Bueno, entonces nos cerró con razón. Pero imagínate, nomás con la familia, decían, por C5N diciendo, claro, esta familia, que no, tal. Muy duro. Muy duro. Yo tengo mis últimas dos, pero ¿querés la pregunta a mí me vos? queda un A mí me ratito, quedan dos. A mí me Tengo queda un un ratito ratito más, ya está cortando. Que disculpe el producto, pero nos estiramos un poquito más. No, yo te quería preguntar, como contabas al principio, pasaste cuando agarraste la empresa de 200 personas a 12.000. ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué te entusiasma hoy? ¿Qué es lo que hoy en día te llena el día a día, tomando en cuenta que lo que lograste, ¿no? La verdad, me parece, siempre digo, agregar valor. Lo que me gusta de la empresa, que nosotros le agregamos valor a la calidad de vida a todos los pueblos donde vamos. Nosotros no obligamos a nadie a comprar nosotros. Nos ganamos la clientela y la fidelización de la clientela por muchos años de hacer las cosas bien, con consistencia. Las 12.000 personas contentas. Tengo una aplicación en Workplace, no sé si la conocen, es fascinante. Yo veo las fotos que suben ellos mismos, el panadero que aparece y le muestra a toda la comunidad. Miren lo que hice hoy, la oferta que hice. Yo no sé, yo lo vivo con alegría, ese tipo de cosas. Me parece fantástico. Y eso creo que hace una diferencia. ¿Puedo ir? Me gusta. Vos recién hablaste del triple impacto y en la parte de comunidades fortaleciste en el compre local. Me interesa un poco tu visión y, digamos, sobre los proveedores locales, los proveedores argentinos, cómo los ves, si están cumpliendo, si para vos es importante tener proveedores locales. Bueno, acá en la sala Hay tenemos uno, varios proveedores locales. La mariposa, ¿no? Ahí tenemos la mariposa que te invitó acá, cuarta generación también de industriales. Digo, para nosotros como industriales, que haya supermercados como la Anónima que le dan bola a los proveedores locales es importante y queremos entender cómo lo ves hacia adelante. Sí. La verdad que uno tiene primero que pensar en el cliente. No compramos a alguien local por el hecho de ser local, ¿no? Tiene que brindar una calidad, una cantidad de cosas. Código de barras, que además, entre paréntesis, fuimos de los primeros en adoptar el código de barra y yo presidí la ONG que ahora se llama GS1, antes se llamaba Código, porque me pareció una herramienta maravillosa. O sea, verdad que es espectacular. Entonces, que cumpla con temas de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la condición precio-calidad que sea la adecuada. Si se dan esas condiciones, a igualdad de condiciones, prefiero comprar local por el impacto que tiene en la sociedad y en la ecología, además del ahorro que nos sale más barato. En frutas y verduras es más fresco si lo compro local. A veces nosotros hablamos o nos cuesta, y voy a lo que vos dijiste del cliente, el consumidor. Viste que siempre está esa dicotomía entre, lo mejor para el consumidor y a veces se piensa que afecta a la producción y nosotros decimos que el cliente y el consumidor también son un trabajador y que hay que encontrar ese equilibrio donde la gente tenga trabajo para que pueda consumir. De nuestro lado, ojalá que logremos hacer reformas estructurales que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Lo que vos decías de la informalidad, que te compite en inequidad, a veces a nosotros como industriales nos pasa con empresas que son de otros países, que tienen reglas totalmente distintas. Creo que ahí tenemos una oportunidad. Y me sumo a eso, habiendo luchado tanto contra el contexto, ¿qué cambios te gustaría ver en la Argentina de acá a 5 años, por ejemplo? Que se hagan básicamente las reformas estructurales. Yo creo que la sociedad hoy está pidiendo eso. Modernización laboral e impositiva. Laboral, impositiva y previsional. Porque todos los regímenes de excepción es parte de la locura de este país. No sé. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? Si se puede. Con el Banco Provincia, por ejemplo, tiene un régimen totalmente especial. Yo tengo la última, propositiva, linda. ¿Qué le dirías a tu papá si pudiera caminar con vos las góndolas de tus supermercados?
que nada, que venga a verlos. Le va a llevar un tiempo. Le va a llevar un tiempo. No, pero es que yo no viví esa experiencia de estar trabajando con él. Así que no, yo creo que está chocho. Esté donde esté está chocho, pero su aspiración era ser presidente, iba a ser presidente y tuvo la maldad. Pero se murió feliz, de eso estoy seguro. Yo tengo una de empresas familiares, o sea, al ser, vos dijiste cuarta voz, pero tú tenés hijos, son quinta generación. Nico. ¿Cómo manejan internamente en la familia esto? Ustedes ya son mayoritarios, pero si tienen algún tipo de protocolo familiar con reglas para las futuras generaciones. No es un protocolo escrito. Además, este hermano que yo les conté que fuimos socios, falleció en un accidente de auto, y que con 2 hijos. Ellos tienen lo mismo que tengo yo en la compañía. No trabajan en la compañía, pero son buenos accionistas y están contentos de la compañía. Incluso una de ellas es una directora de cine y sin que yo me diera cuenta me filmó todo un viaje que hicimos por las sucursales. Me regaló después la filmación. Es decir, quieren la compañía, están contentos con la compañía y fijamos ciertas reglas. Y cuando se eligió que el gerente general fuese Nico, estuvimos todos de acuerdo. Es relativamente fácil porque somos pocos y porque hay confianza. Yo creo que la palabra confianza es la clave. De que la persona que tenés enfrente es buena, salvo que me demuestre lo contrario. ¿Y en el directorio son todos de la familia? No. Ah, claro, es una empresa que cotiza. En bolsa. ¿Cómo es esa relación entre tu presidencia, para quienes somos menos profesionales, o cómo es la relación entre vos, presidente, con el directorio? O sea, ¿cómo? Nos juntamos, es más formal que a lo mejor otros directorios. Cumplimos con una reunión mensual como mínimo. Hay comités, en los comités yo estoy en varios comités, algunos están solamente en la auditoría. Son gente independiente, pero gente que yo conozco, tengo una buena relación. Tenemos un director del ANSES, ahora va a entrar una mujer, lo cual enriquece la cuestión de género. Ya vamos a tener 3 mujeres sobre 7, así que estamos recontra bien. Espectacular. Son de las cosas que también para ser empresa B es una cantidad de una de las cuales que demuestre que hay independientes, que hay tal el género, es decir, y la ANSES tiene el 20% de la compañía. Así que y no hemos tenido conflicto, porque hemos seguido las reglas lógicas, pero que básicamente con la palabra confianza para mí es clave. De los proveedores, de los clientes, de las autoridades, del personal. Bueno, entonces, para cerrar, te quiero preguntar si hay algo que... Pedrito se quedó con una. Bueno, para preguntarle cuál es. Verdad. Esta la tenés que pagar. No. Vamos. No, yo más que nada, digamos, la economía tiene motores como el consumo, la inversión, las exportaciones. De alguna manera, por lo que vi en toda esta entrevista, tu empresa tiene mucho que ver en cada segmento, ¿no? En exportaciones, en consumo y demás. ¿Cómo ves ahora cómo ves la coyuntura y cuál es tu expectativa a futuro en esos 3 puntos? Yo creo que me gusta el rumbo. Yo creo en el capitalismo. Creo que el país tiene muchas distorsiones que lo alejan de ese. Ahora, como decía antes, una cosa es la estrategia, la segunda condición es la gestión y la tercera es lograr un buen clima laboral. A nivel país es lograr un mínimo, una unidad de los distintos, en cumplir con las leyes, en generar las reglas de juego y que se cumplan. Para mí son las 3 condiciones son necesarias. Esta transformación que está planteando este gobierno no va a ser fácil, evidentemente, pero por dolorosa que sea, y yo creo que va a ser dolorosa, es lo que tenemos que ser un país normal. La Argentina tiene muchas cosas que no son de un país normal. En la medida que se corrijan, creo que tiene todo la Argentina. ¿Para qué decir los recursos naturales? En el medio apareció vaca muerta. Si la Argentina
tiene problemas de dólares, es para matarse, porque vamos a tener superávit en dólares seguro, con las proyecciones, haciendo lo que ya sabe que va a ocurrir. Vas a tener minerías. Chile exporta 60.000 millones de dólares. Nosotros 3.000. Salmonicultura lo mismo. La industria del conocimiento. Es decir, la Argentina tiene todo para ser exitosa. Pasa que perdimos el rumbo hace muchos años. Yo comparto que ya después de la Primera Guerra Mundial empezamos a equivocarnos de dónde estaba, qué era Estados Unidos y qué era Inglaterra. Y después, bueno, creo que hemos cometido muchos errores. Y frente, ya que estamos hablando un poquito de geopolítica, frente a este mundo nuevo en el que estamos viviendo, ¿cuáles crees? Digamos, recién hablabas de la diversificación de la matriz exportadora, pero al mismo tiempo vemos un mundo que toma decisiones, un mundo en guerra, un mundo partido, un mundo donde tenés China, Estados Unidos, o sea, ejes bastante claros en lo comercial. Digamos, ¿cómo hace Argentina para ganar mercados y cómo hace Argentina para defender su trabajo en este contexto? Para mí, ser país normal es que te aceptaran, por ejemplo, estar en el G20 o en el G7 o en la OCDE, es decir, tener las instituciones que sean compatibles con lo que muestra el mundo. No podemos hacer cosas a veces tan distintas. Pero esto exige un trabajo, una visión, un trabajo técnico y consensos. Tenemos que tener consensos básicos. Y yo no creo que los industriales sean buenos o malos, ni que los supermercados son malos. Yo creo que hay gente buena, hay gente mala. Eso pasa en todo el mundo. La cuestión es organizarnos en forma civilizada, como han hecho a ver, el mundo cambió. Yo puedo entender, en mi generación puedo entender que tuviéramos idea de izquierda y creer en el socialismo, en la revolución cultural y todas esas cosas. En parte pasé por eso. Pero hoy mirás el mundo y mirá cómo están los países como Cuba, se está muriendo de hambre, lo que es Venezuela, lo que es Corea del Norte, Corea del Sur. Es decir, por ese lado no va la cosa. Entonces, dentro del capitalismo buscar cuáles son tus ventajas comparativas, tratar de no fabricar todo, que nadie puede ser competitivo en todo. O sea, los economistas, los términos de intercambio, es lógico que en algo seas mejor que otros. Ahora, eso es el modelo, buscar el adecuado equilibrio donde la sociedad esté satisfecha con cómo vas haciendo las cosas. Nos gusta hablar de la autocrítica, siempre preguntamos por la autocrítica, pero no quiero ir hacia tu generación, quiero que nos pidas vos algo para nosotros, para nuestra generación, en qué deberíamos enfocarnos. Yo lo que veo que me parece fascinante de la generación de ustedes, yo estoy en Endeavor, el emprendedorismo. Yo sé que hay ahí otra de las ventajas que tiene la Argentina. Cuando nos dejan hacer cosas, hacemos cosas maravillosas. Yo no sabía lo que era Endeavor hasta que me dieron un premio. Recibo un mail que me dice, queremos dar el premio del empresario del año. Firmado Endeavor. Única condición es que lo acepte y que dé una charla en la cena de fin de año. Yo fui al diccionario y me decía, ¿cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario? ¿Ustedes me pueden contestar? Yo creo que el emprendedor es más como un gen, o sea, porque vos podés ser un empresario y quedarte en el molde o emprender como lo hiciste vos en tu compañía, o sea, me parece que es un atributo que puede tener un empresario o no. La única diferencia, si es que hay alguna, es la juventud o el momento en que estás encarado. Pero la definición de empresario es aquel que emprende básicamente arriesgando su capital. Pero en ese sentido, viste que el empresariado le escapa a veces a la palabra empresario porque lamentablemente en la Argentina está mal asociada. Claro. Yo cuando iba en viajes en el sur, en los hoteles ponía emprendedor. Ingeniero industrial ponía. Claro, nosotros ponemos industrial. Sí. Pero le escapás. Porque le escapás y de golpe. ¿Y por qué se generó eso? Eso es porque
Hay una marchita. ¿Sí? ¿O es porque, No, o es porque, por ejemplo, a mí hay algo que me molesta? A veces vos vas a un diario, sin mencionarlos, no importa, y te dicen, el empresario cayó en cana. Y quizás no era un empresario, era un tipo que vivía de cosas incorrectas. ¿Eso también nos genera un poco de como estigmatizar lo que hacemos? Sí, claro, pero las encuestas dan que la mayoría de los argentinos prefieren el Estado al privado, que está cambiando, creo que mucho gracias a las nuevas, a los emprendedores. Yo para no tener este dilema digo, soy un empresario emprendedor. O sea, Para nosotros sos un empresario industrial, tenés frigorífico, acordate. Claro, para nosotros vos sos industrial, ¿eh? no hagan esa diferencia, porque Sí, pero vos, empresario emprendedor también la estás haciendo. no, pero una cosa es ser emprendedor y empresario, Que somos Pompeo todos. es casi sinónimo, y otra cosa es ser industrial, estar en el campo, estar comerciante. Está bueno. Unir. No desprecien a los comerciantes. La gente tiene una idea también equivocada para mí. El comerciante lo que hace es compra y vende. No agrega valor. Yo digo, uno ve, como ve todo lo que tenemos ahí atrás de ese mostrador, para llegar con el producto en tiempo, la logística que tenemos nosotros, te aseguro que hay muchas horas hombre metidas en los sistemas, hay mucha tecnología. La cosa que agrego a todos es, sintetizando, lo que me gusta es tecnología y pasión. Pasión por lo que hagan, seas industrial, seas comerciante, estés en el campo, en lo que sea. No hagas categorías distintas, porque eso también te agrega un sesgo que no necesariamente es el correcto. Tuvimos una gran charla, gracias por enseñarnos tanto y un gran aplauso para Federico. No, por favor. Gracias.